¿Qué tan interesante puede ser desvincular la idea que tenemos de trabajo de la sensación de necesidad? Culturalmente, colectivamente hablando, son dos ideas bastante relacionadas. Trabajamos porque necesitamos obtener recursos para vivir. Y fíjate que en el mapa natal, las casas relacionadas con el trabajo son casas que también están relacionadas con el valor y el amor propio, no específicamente con la necesidad o con las dificultades. La casa 2, que tiene que ver con los recursos que yo produzco por mí misma o por mí mismo, también está relacionada con la autoestima, con la forma como yo valoro mis talentos y mis recursos. La casa 6, por otro lado, que es donde yo veo lo que hago día a día, cómo organizo mi tiempo, cuáles son las actividades rutinarias que me toca ejecutar, es una casa que está relacionada con la salud, ni más ni menos, y con la calidad de vida, con el bienestar, el nivel de bienestar que una persona siente que puede tener. Y la casa 10 tiene que ver con los resultados, con el prestigio y la reputación que gana la persona a fuerza de hacer lo que hace. Y es una de las casas más poderosas de todo el mapa porque tiene que ver con el éxito. Entonces nos damos cuenta que esa relación hecha culturalmente a través de los años y de la educación y en fin de la religión también, entre trabajo, dificultad, necesidad, es artificial y puede cambiar. Inclusive, revisando en la antigüedad y los diferentes estilos de vida que ha tenido la humanidad en el tiempo, no necesariamente tenemos que caer en este cliché moderno de vive de tu pasión o tienes que hacer dinero a través de tus hobbies y de lo que amas hacer. Es un poco utópico y en la antigüedad no se consideraba de esta manera. La gente no asumía el trabajo como esa fuente de placer o de excitación de hacer lo que mi pasión me dice que haga. La gente asumía el trabajo por lo que era, la necesidad de hacer ciertas actividades rutinarias que me permiten subsistir y tener una calidad de vida, un nivel de vida. Y al mismo tiempo tenían un ritmo de vida más natural que les dejaba espacio para poder dedicarle atención y vida a esas cosas que sí les apasionaban y les llenaban el corazón. Y esto es algo que casi no escuchamos en estos momentos, decir que está bien tener un trabajo que no necesariamente es tu gran amor o tu pasión o tu mayor propósito de vida y al mismo tiempo tener actividades que te ayudan a expandir la creatividad y el corazón. Las dos cosas se pueden hacer y no tienen que ser excluyentes. Entonces, hoy he querido trabajar este tema de la abundancia para darle otra mirada, una mirada consciente, una mirada cósmica también. Y es que me parece que para poder entender las cosas de otra manera, hacer ese clic, ese cambio de conciencia necesario para abordar la vida con otra perspectiva y otra energía, es necesario entender cómo funciona la naturaleza. Todos nuestros problemas como civilización actualmente están directamente relacionados con esa desconexión sistémica que tenemos de la naturaleza. Entonces la solución es sencilla también, es volver a conectarnos con esos ciclos naturales a través de la conciencia y poco a poco a través de nuestras acciones. Miremos entonces la vida de cualquier ser humano. Desde que uno nace, desde que uno viene al mundo, empieza a recibir. Recibe cuidados, recibe amor, recibe alimento, recibe abrigo, recibe protección, todo esto de parte de la familia, por supuesto, de los más allegados, recibe educación incluso cuando ya es más grande y está en la etapa educativa, de los profesores, de la sociedad, y a través de esa educación recibimos la oportunidad de despertar nuestras habilidades innatas para poder tener recursos. Y si miramos la naturaleza, todo está en constante flujo y reflujo, es decir, todo es cíclico. Entonces, por la misma razón, un ser humano, después de recibir tantas cosas, tiene un impulso normal, natural y auténtico de dar, de devolver, que ya se va manifestando desde la adolescencia. Recibimos la vida y queremos devolver la vida, y entonces se despierta la sexualidad en la adolescencia. Se despierta también el interés de trabajar y de independizarse en la primera etapa de la juventud. Se despierta la creatividad, las ideas, los ideales, las ganas de cambiar el mundo y de hacer de este un mundo mejor. Todo esto es una respuesta natural del ser humano, cíclico que es ante todo eso que ha recibido desde el momento en que vino al mundo. Entonces, cuando comprendes la vida como ese flujo que es, ese flujo constante de dar y recibir, como todo lo demás en la naturaleza, incluso nuestro cuerpo también, que recibe alimento y devuelve abono a las plantas,
pues entonces uno puede empezar a liberar la angustia y a hacer que la vida se haga más fácil. Pero no se trata solamente de comprenderlo desde lo intelectual, es decir, tú estás escuchando esto que te estoy diciendo y de pronto te hace sentido y dices, mira, sí, es cierto, hay razón. Y esa es una primera etapa, por supuesto, pero es necesario empezar a experimentarlo, empezar a reflexionar al respecto, digerir esta información, hacerla nuestra, o sea, llegar a una verdadera comprensión o aprehensión, aprender. Y para eso hace falta el componente de observación y de reflexión constante, ¿no? Mirar y sentir cómo en la vida todo está en ese respirar constante, inhalar, exhalar, recibir oxígeno, exhalar anhídrido carbónico, recibir vida, devolver vida. Entonces, para poder activar este flujo natural y que podamos realmente vivir sin angustia y empezar a adoptar esa postura más natural, más sencilla, más tranquila ante la vida, lo primero que debemos hacer es aprender a aceptar lo que recibimos. Muchas veces estamos atascados en la vida porque no aceptamos las cosas tal y como fueron, lo que recibimos tal y como fue. Siempre estamos pensando en el pasado y resintiendo un poco, es que mi mamá tal cosa o mi papá hizo aquello o yo de pequeño o nunca tuve o no me dieron. Y uno se va creando un cuento, se va creando una historia y se queda pegado en esa historia. Y aquí es donde el cambio de conciencia cuántico o constelador entra en acción, porque cuando uno empieza a mirar y a ver que todo lo que recibió tal y como fue perfecto, sin resentimiento, con gratitud, con respeto a la historia tal y como fue, entonces uno de verdad siente que se suelta como un nudo por dentro. Esa tensión, ese resentimiento genera un nudo, genera como un estado apretado interno, que a su vez es el que tranca el flujo natural de las cosas, ¿no? Si no estamos recibiendo lo que nos dieron, no podemos tampoco empezar a dar, ni podemos recibir más nada de la existencia. Y la abundancia no hace referencia a la cantidad de cosas o de dinero o de energía que tienes. Hace referencia a la cantidad de energía que puedes dejar pasar a través de ti. Y para que esa energía pase a través de ti, tienes que estar relajada. Tienes que dejar la resistencia a un lado. Y para eso hay que soltar todo ese rencor del pasado, soltar todo ese resentimiento quizás, soltar ese arrepentimiento también. Y aceptar, es tan sencillo, no hay que hacer un gran esfuerzo, es decir, sí, las cosas fueron así, lo que pasó, pasó, y pasó así, y ya está. Y después de sentir eso desde el corazón, desde tu silencio, observar el cambio que se gesta dentro de ti. Y es importante saber que esto podemos hacerlo como un ejercicio en un momento determinado y sentimos realmente ese cambio, se nos quita ese peso de los hombros. Pero normalmente la conciencia va a volver a adoptar los caminos que ya conoce. Entonces, esto se trata de adoptar una actitud, un hábito constante de estar mirando y agradeciendo y diciendo sí y aceptando internamente lo que fue, que ya no podemos cambiar, ¿no? Entonces, después de que uno asume esta actitud y esta visión de la vida, uno puede también pensar en el trabajo como una misión. No solamente como tu propósito de vida o tu misión de vida, si es que no está alineado lo que te hace ganar dinero con lo que realmente te despierta el talento y el corazón. Como dije al principio, puede no estar alineado y eso puede funcionar también, ¿no? Pero de cualquier manera, lo que hacemos con nuestra energía creativa es parte de ese devolver a la vida lo que se ha recibido. El trabajo entonces deja de ser o de sentirse como una necesidad y como una obligación y como un peso, y empieza a percibirse como una oportunidad, no desde el conformismo, no desde la aceptación resignada, sino de la oportunidad consciente de lo que sea que nos toque hacer, hacerlo con gratitud y con la energía de devolver y de abrir ese canal que somos a la abundancia infinita que existe todo el tiempo en el universo. Y cuando devolvemos lo recibido, nunca lo devolvemos igual. En cuántica se usa una frase muy bonita y se dice: devuelvo esto a su origen con partículas de conciencia. Es decir, lo que pasa a través de ti no sale igual, sale con partículas de conciencia. Por eso somos entes evolucionantes y evolucionadores. Entonces, abordar el trabajo de esta manera hace que uno empiece a realizar las cosas que tiene que hacer con gratitud, con conciencia, y estar también aportando algo a la sociedad. Uno se abre, y cuando uno se abre, la vida lo sostiene.
Yo sé que se dice fácil y no es fácil, cuesta trabajo al principio porque hay que cambiar todo un paradigma interior que tenemos, hay que cambiar un acostumbramiento. Hemos estado acostumbrados a hacer las cosas internamente, mejor dicho, a pensar y a sentir las cosas de una manera, y dar un cambio de este tipo pues requiere práctica y requiere constancia y requiere conciencia sobre todo, ¿no? Atención plena en uno mismo. Pero no es imposible, eso es lo que quiero pues que quede por lo menos con este pequeño audio de hoy. Es algo posible, es realizable y finalmente no es difícil, es cuestión de voluntad. ¿Que eso va a eliminar los problemas de la vida? Probablemente no, pero vamos a abordar los problemas con otro estado de conciencia, con otra actitud, y quizá pues abrirnos a esa energía creativa nos va a permitir también solucionarlos de formas más eficientes. Empieza, por ejemplo, a observar tu cuerpo. Vas a notar a veces que empiezas a apretar, o sea, ese apretón, eso que decíamos antes, ¿no? El estar resistiendo a la vida, resistiendo la realidad tal y como es, nos genera contracción, que se manifiesta en el cuerpo. Cuando te das cuenta, tienes los puños apretados, tienes los dientes apretados, tienes la columna o la espalda o el cuello apretado. Incluso muchas veces uno empieza a ganar peso de forma no saludable. Todos esos son síntomas de resistencia. No estamos conduciendo la energía y tenemos que alcanzar un nivel de conductancia como la electricidad, poder conducir la energía presente en el cosmos. Y lo que nos va a dar esa capacidad conductora de la energía es el cambio de conciencia, que por supuesto va a comportar un cambio de actitud interna. Es una actitud sin ansiedad, es decir, sentimos que la vida fluye a través de nosotros, tomamos lo que necesitamos y seguimos adelante, dando. Cuando uno lo dice suena simple o simplista, pero es que la naturaleza es sencilla. Es nuestra mente la que ha complicado todas las cosas, entonces también en la mente es que hay que trabajar para resolver esto, ¿no? Bueno, espero que este astroconciencia te pueda dejar algunos puntos de reflexión interesantes. Espero que me comentes o compartas también tu experiencia, tu vivencia, tus reflexiones en los comentarios. Te leo.